Era 1970 y Ford creó algo tan rápido, tan preciso y tan revolucionario que tuvo que enterrarlo. ¿Fue por miedo? ¿Por traición? ¿O porque era demasiado bueno para salir al ruedo? Prepárate porque hoy conoceremos la historia de un mito, el Boss 302, un motor al que el mundo de la velocidad le tuvo miedo. A finales de los años 60, el pavimento estadounidense se convirtió en un campo de batalla, pero no de tanques ni soldados. Era una guerra de caballos de fuerza, carburadores y neumáticos quemados. Así comenzaba la era dorada de los muscle car americanos. Chevrolet, Dodge, Plymouth, AMC, todos jugaban partido en aquella guerra por un solo objetivo: fabricar el auto más rápido, más feroz y más ruidoso que el semáforo haya visto. El combate era despiadado. Las marcas lanzaban un modelo tras otro con motores cada vez más salvajes. ¿Que tu V8 tiene 375 caballos? Pues el mío tiene 390 y un alerón. Cada año era una escalada sin tregua. Más potencia, más músculo, más adrenalina. Pero la cosa no se quedaba en la calle. La verdadera prueba de fuego estaba en las pistas. NASCAR, drag racing, circuitos de cuarto de milla. Ahí se decidía la supremacía. Y cada semana era lo mismo. Los domingos se ganaban las carreras y los lunes se vendían los autos. En medio de la batalla interminable, Ford estaba perdiendo protagonismo. Ya tenían el Mustang, sí, pero el mercado pedía verdaderos monstruos de carreras. Sabían que lanzar otro V8 grande no bastaba. No querían seguir la corriente, querían liderarla. Era momento de algo radical, algo que hiciera temblar a Mopar y que Chevy no pudiera igualar. Así que Ford se metió al laboratorio con una sola idea: crear una bestia disfrazada de sedán. Y así comenzó la cuenta regresiva para uno de los autos más inesperadamente brutales de la historia. En lugar de seguir con el típico más grande es mejor, en Ford apostaron por algo más creativo. Es en ese momento cuando entran en escena dos genios con gasolina en las venas: Larry Shinoda, diseñador que venía de trabajar en el Corvette Stingray, y Bill Barr, ingeniero con buen olfato para las carreras. Su misión era una sola: transformar al Mustang en una verdadera arma de circuito. La clave: crear un motor tan ágil como potente. Así nació el legendario Boss 302. No era un simple bloque grande y pesado, era una fusión quirúrgica entre el bloque Windsor de 302 pulgadas cúbicas y los cabezales del Cleveland 351. El resultado fue una locura: un V8 compacto capaz de girar a 7000 revoluciones por minuto sin sudar aceite, con 290 caballos oficiales, aunque según los rumores era capaz de dar más. El Boss 302 apostaba por la precisión, no solo por la fuerza bruta. Pero no todo era motor. El auto fue afinado como si fuera para Le Mans. Dirección más directa, suspensión deportiva, chasis más rígido, carrocería recortada. Todo pensado para las curvas, no solo para la línea recta. Y con la mano de Shinoda en el diseño, el Mustang Boss 302 tenía el look justo: ligero, agresivo, con mirada de pocos amigos. Técnicamente podría ser considerado un muscle car, pero en el fondo era otra cosa: un auto de carreras legal para la calle, un samurái entre gladiadores y el primer golpe maestro de Ford en esta batalla sin tregua. Mientras todos los demás estaban peleando en las calles, Ford apuntaba al verdadero campo de batalla: las pistas de la Trans-Am Series. Este campeonato, que además de ser conocido por su desfile de los mejores muscle car de la época, también era famoso como terreno salvaje, con reglas estrictas que obligaban a pensar fuera del molde. Nada de motores gigantes, el límite era 5.0 litros o 302 pulgadas cúbicas. Así que, teniendo en cuenta esta realidad, Ford no diseñó el Boss 302 como un auto bonito para los sábados por la noche. Lo pensó más bien como un bisturí en un mundo de mazos. Liviano, afilado, pero con un chasis afinado para el último milímetro y un motor capaz de girar a altísimas revoluciones sin romperse. Cada pieza del Boss 302 tenía un solo objetivo: correr más, girar mejor y durar más que cualquiera en la pista. Con semejantes características, quedaba claro que la idea de Ford no era solo ganar, era llegar, sacarles una vuelta a todos y mirar por el retrovisor con una sonrisa. Querían que la competencia se sintiera como si estuviera corriendo con el freno de mano puesto.
Y por si fuera poco, la versión de calle del Boss 302 no era un disfraz barato, era prácticamente el mismo auto que usaban en la pista, con apenas los retoques necesarios para hacerlo legal. Ford sabía que si querían humillar en el campeonato, necesitaban que cualquiera pudiera sentir esa misma furia, desde el asiento del conductor en la calle. El Boss 302 no fue creado para gustar, fue creado para vencer y lo hacía con estilo. El Boss 302 estaba diseñado para rugir en las pistas, pero terminó acaparando toda la atención también en los concesionarios. Y eso, aunque parezca increíble, comenzó a incomodar a Ford. ¿Por qué? Porque el chico ágil del barrio empezó a robarle protagonismo a los musculosos de siempre. A ver, pongámonos en contexto. Ford tenía en su arsenal al mítico 428 Cobra Jet, un monstruo con cifras que asustaban. Pero cuando llegó el Boss 302, con su alma de auto de carreras, su agilidad impecable y un precio más bajo, los clientes empezaron a pensarlo mejor y a preguntarse, ¿para qué un Big Block si el 302 le pasa por encima en las curvas y suena como un Fórmula 1? De pronto el público entusiasta, el que sabía lo que valía un buen chasis y una dirección precisa, ya no miraba a los gigantes que gastaban litros de gasolina. Lo que pedía el público era algo con alma de circuito y brutal en la calle, y eso era exactamente el Boss 302. Pero había un problema, y era que eso no encajaba en los planes internos. Ford tenía su gama bien escalonada. El Big Block era el tope de gama, el símbolo de poder. Pero cuando el hermano menor empieza a quitarle ventas al mayor, empiezan los dolores de cabeza en los despachos. Fue así como, pese a que el Boss 302 era una joya de ingeniería y un éxito entre los fanáticos, dentro de Ford empezaron a preguntarse si no habían creado un monstruo demasiado bueno para su propio bien. ¿Qué pasa cuando los ingenieros crean algo brillante, pero los ejecutivos solo ven números rojos? Pues nada menos que un encendido preocupante de todas las alarmas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el Boss 302. Por un lado, los cerebros detrás del proyecto estaban seguros de que ese era el futuro del rendimiento americano. Pero por otro lado, la otra tanda de ejecutivos aseguraba que aquel motor echaría abajo el modelo de negocio que hasta ahora funcionaba. Porque sí, el Boss 302 no solo era rápido, también era relativamente barato de producir, más eficiente que los gigantes V8 y encima conquistaba tanto las calles como los circuitos. Pero ahí estaba el dilema. ¿Cómo justifica seguir vendiendo los carísimos Big Blocks si un pequeño guerrero como el 302 hace el mismo trabajo, y casi siempre mejor? Para los ingenieros, esto era oro puro, ligero, preciso, con alma de competición y todo por un precio insuperable. Para los ejecutivos, era una amenaza interna. Cada Boss 302 vendido era un Cobra Jet que se quedaba en el lote, un margen de ganancia perdido, una estrategia de ventas en riesgo. Al final, la eficiencia y la genialidad del Boss 302 chocaban de frente con un modelo corporativo basado en vender músculo a granel. El auto era tan bueno que no encajaba en la lógica de más grande, más caro, más ganancia. Y allí estaba el cortocircuito. El auto más avanzado y balanceado de la gama Mustang estaba saboteando la propia estrategia del negocio de Ford. Vendía bien, pero desplazaba los modelos más rentables. Era un triunfo de la ingeniería, pero una amenaza para las ganancias. Así que lo que pudo ser el futuro, empezó a parecer un problema que había que apagar antes de que acabara con todo. Y claro, la solución al problema fue cerrar el grifo antes de que la epidemia se expandiera. Pero como cada gran historia de autos tiene su capítulo oscuro, detrás del rugido del V8 y la gloria de la Trasams se cocinaban cosas turbias en los garajes más secretos de Ford. El protagonista misterioso, un tal Smokey Yunick, leyenda viva del automovilismo, mecánico fuera de serie y, según muchos, uno de los cerebros detrás de un prototipo que nunca debía ver la luz, el Boss 302X. Los rumores hablan de un experimento radical, un Boss 302 con bloque de aluminio, aún más liviano y con un equilibrio que rozaba la perfección. Una especie de arma definitiva que podría haber cambiado el juego por completo. Pero algo pasó. De pronto, silencio absoluto. Los pocos prototipos habrían sido destruidos, escondidos o enviados al olvido. ¿Coincidencia?
No lo creo, porque justo por esa época empezó a circular otro rumor que sonó bastante fuerte, y era que se aseguraba que Ford habría llegado a un acuerdo millonario con las aseguradoras. ¿Para qué? Simple, favorecer los modelos grandes, pesados, menos deportivos y sobre todo más seguros según los estándares de la época. Los autos como el Boss eran un dolor de cabeza para las aseguradoras, rápidos, ligeros y demasiado tentadores para los conductores con el pie pesado. ¿Y si Ford mató al Boss 302 para apaciguar a sus socios financieros? ¿Y si sacrificó el futuro de la ingeniería por mantener contento al mercado? Nunca hubo confirmación oficial, pero las piezas encajaban demasiado bien. Prototipos ocultos, ingenieros en silencio, ventas suspendidas y un auto que era demasiado bueno para ser real. A principios de los 70, el enemigo número uno de los Muscle Car no era Chevrolet ni Dodge, era el seguro. Literalmente, las aseguradoras comenzaron a ver con malos ojos ese desfile de autos con motores gigantes, escapes ruidosos y adolescentes con pie de plomo. Entonces las primas se dispararon. En algunos casos, se triplicaron. Tener un Muscle Car dejó de ser un símbolo de estatus y se convirtió en una carga financiera. La opinión pública también empezó a girar. Los medios comenzaron a pintar a los Muscle Car como peligrosos, irresponsables y casi criminales sobre ruedas. Cada accidente con un Camaro, un Charger o un Mustang eran carne de cañón para titulares alarmistas. Y claro, los padres ya no querían que sus hijos manejaran un auto de carreras con matrícula. Ford, que ya estaba nervioso por el éxito inesperado del Boss 302, vio venir el derrumbe antes que muchos. Entendió que la fiesta de los Muscle Car se estaba acabando y decidió bajarse antes de que explotara todo. El Boss 302 fue el primero en caer. No porque fuera malo, sino todo lo contrario. Era demasiado bueno y ya no encajaba en un mundo donde la velocidad comenzaba a verse con malos ojos. Así que sin hacer demasiado ruido, Ford apretó el freno, canceló el Boss 302, replegó sus ambiciones deportivas y se alineó con la nueva narrativa de seguridad y responsabilidad. Fue un golpe final, no solo para el Boss, sino para toda una era. Pero más allá de las calles, sí hubo un lugar donde el Boss 302 brilló como una supernova, y ese fue en la Trans-Am Series. Aquella guerra de curvas era un combate cuerpo a cuerpo donde los autos tenían que ser ágiles, resistentes y precisos vuelta tras vuelta. Y allí es donde el Boss 302 sacó sus garras y mostró de qué estaba hecho. 1970 fue el año dorado. Ford decidió ir con todo y puso al mando del Boss a dos leyendas, Parnelli Jones y George Follmer, con resultados épicos. Parnelli manejaba como si el asfalto le debiera dinero, llevando al Boss a lo más alto del podio carrera tras carrera, y Follmer no se quedaba atrás. Juntos se convirtieron en la pesadilla del Camaro, Javelin y Challenger. La clave no estaba solo en el motor. El Boss 302 tenía alma de auto de carreras, suspensión mejorada, chasis afinado y una respuesta de dirección tan precisa que parecía telepática. Mientras otros Muscle Car seguían obsesionados con el cuarto de milla, el Boss dominaba los circuitos. Era ligero, feroz y sobre todo confiable, y eso en una carrera de resistencia vale oro. Ford se llevó el campeonato de constructores en 1970. Lo logró no con fuerza bruta, sino con una fórmula quirúrgica, potencia contenida, ingeniería precisa y pilotos que no conocían el miedo. Fue el momento más alto del Boss 302, el instante en que dejó de ser solo un Muscle Car y se convirtió en una leyenda. Mustang vs Camaro, Boss 302 vs Z28. Si el mundo de los Muscle Car fuera un cómic, este sería el enfrentamiento estelar. Dos titanes del asfalto con estilos distintos, filosofías opuestas y una sola meta: aplastarse mutuamente. Chevrolet no iba a quedarse de brazos cruzados mientras Ford brillaba con el Boss 302, así que sacaron su as bajo la manga, el Camaro Z28, piloteado por el implacable Mark Donohue, ingeniero, calculador y veloz. El tipo era una máquina, y cuando se enfrentó a Parnelli Jones, el choque no fue solo de autos, fue de mundos. Las batallas en pista fueron de alto voltaje, la más famosa, Riverside, 1970.
En plena carrera, Jones y Donahue peleaban rueda a rueda, curva tras curva, hasta que ¡boom! Contacto, polémica, gritos, acusaciones cruzadas. Ford alegó juego sucio, Chevrolet se encogió de hombros, pero lo cierto es que la guerra ya no era solo deportiva, era personal. El Z28 tenía precisión quirúrgica, mientras que el Boss rugía con agresividad cruda. Ambos llevaban al límite las reglas de la Trasam y las tensiones subían como la temperatura en un motor sin radiador. En los pits, los mecánicos contenían la respiración. En la grada, los fanáticos elegían bando. Y en las oficinas de Ford y GM, cada carrera era una declaración de guerra. El duelo Boss 302 vs Z28 quedó grabado en la historia como una de las rivalidades más intensas de todos los tiempos. No fue solo velocidad, fue pasión, fue orgullo, fue lucha sin tregua. Y lo mejor de todo es que nadie quería verlos hacer las paces. El Boss 302 fue mucho más que un muscle car popular. Fue una profecía sobre ruedas. En una era donde lo grande era sinónimo de poder, este Mustang apostó por lo contrario: ligereza, agilidad, precisión, y no solo funcionó, arrasó. Mientras todos presumían cubicajes monstruosos, el Boss llegaba con sus 5.0 litros hasta las 7000 revoluciones por minuto y bailando entre curvas como un deportivo europeo. Su arquitectura combinaba lo mejor del bloque de Windsor con las cabezas Cleveland, compacto pero con la fuerza de un huracán. Lo más loco es que esto era solo el principio. Décadas después, entusiastas y preparadores demostraron lo que Ford no se atrevió. Este motor podía superar los 700 caballos de fuerza con turbocompresores o supercargadores. Sí, 700 caballos, con un motor que nació en el lejano 1969. Era una plataforma con un futuro brillante, capaz de evolucionar con la tecnología, ideal para el tuning, las pistas, el drift, las calles, lo que quisieras. Pero en lugar de cultivarla, Ford la enterró bajo toneladas de marketing conservador. El potencial estaba allí, latiendo, esperando, y fue ignorado por decisiones de escritorio. Más allá del mito y las características impresionantes, el Boss 302 nos dejó una pregunta sin respuesta. Fue una obra maestra de ingeniería, una criatura nacida para la pista que por un breve instante escapó a la calle, pero su luz se apagó demasiado rápido, como esas estrellas fugaces que parpadean y desaparecen antes de que puedas pedir un deseo. Hoy, el Boss 302 es un ícono codiciado, una joya de culto que cualquier coleccionista amaría tener, pero también lleva tatuado a fuego el sello de aquello que pudo ser y no fue. Tenía todo para cambiar las reglas del juego: agilidad, potencia, precisión, incluso visión de futuro, y sin embargo, lo apagaron. ¿Por qué? ¿Fue por el miedo a los ejecutivos a canibalizar sus propios productos? ¿Fue la presión del mercado, de las aseguradoras, de los números en rojo, o simplemente fue demasiado bueno para el negocio? Quizás nunca sabremos con exactitud qué llevó a Ford a darle la espalda al Boss 302, pero lo que sí sabemos es que sin proponérselo, esta máquina superpoderosa construyó una leyenda alrededor de su nombre. Déjanos saber en los comentarios si sabías toda la historia detrás de este auto o si es primera vez que escuchas sobre ella. Y para más contenido interesante de carros como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el siguiente video.